A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Muy buenas tardes, queridos amigos, a este su programa Hablando con Dios, que Casa de Bendición llega a todos ustedes los lunes al ser las 5 de la tarde. Muchas gracias por estar impartiendo su compañía con nosotros. Muchas gracias por estar sacando este rato para que ustedes puedan acompañarnos en esta edición especial que siempre tenemos para todos ustedes. En esta tarde les acompaña su servidora, Ana Cristina Solís, que con mucho gusto estoy aquí para servir al Señor y para llevar a usted alguna palabra de aliento en momentos difíciles en que el mundo vive y que nosotros deseamos edificar sobre las familias de Casa de Bendición y de todo nuestro país y más allá a donde llegue esta grabación. Muchas gracias a todas ustedes por abrir las puertas de su casa, por sacar este tiempo para acompañarnos. Que el Señor les retribuya grandemente porque le están buscando y el Señor siempre dice que Él es galardonador de los que le buscan. Y si usted está aquí con nosotros en esta tarde, el Señor lo va a galardonar por estar buscando y por estar alimentándose de la palabra. Muchas gracias también a Radio Costa Rica por permitirnos este espacio cada semana. Asimismo, a todos los patrocinadores que lo hacen posible. Usted puede ser parte de esta plataforma y anunciar sus empresas, productos o servicios llamando al 8318-7361 para que pueda coordinar el tema. Igualmente, si usted desea hacer alguna consulta sobre los temas que nosotros expresamos aquí, puede hacerlo. O bien, si usted desea alguna cita de consejería, puede acudir a este teléfono 8318-7361 para alguna cita de consejería o alguna consulta. Igualmente quedan ustedes todos invitados a todas las reuniones que nosotros realizamos a través de la plataforma de Zoom todos los días de lunes, martes, miércoles a las 7 de la noche, los jueves a las 5 de la tarde, los sábados a las 7 de la noche y los domingos también. Y también puede reunirse en las sesiones presenciales que se están realizando los martes a las 9 de la mañana con señoras casadas, los miércoles a las 3 de la tarde, Asamblea General, y los sábados a las 5 de la tarde en Asamblea General. Si usted desea participar, también nos puede llamar a este número. Muchas gracias una vez más por estar con nosotros y poder compartir con ustedes este espacio. Hoy vamos a tratar un tema muy importante y que creo que es algo que nos compete a todos los cristianos y a todos los creyentes y es muy importante y muy edificante saber que tenemos un Dios de oportunidades, así se llama la charla, Dios de las nuevas oportunidades. Tenemos un Dios maravilloso que nunca nos juzga, que siempre nos da la oportunidad y a través de su palabra podemos ver cómo Él siempre está atento a darnos la mano cuando hemos caído para restaurarnos y para poder cumplir el propósito que todos tenemos en la tierra, ¿verdad? Todos hemos nacido, hemos sido planeados por Dios con un propósito en esta tierra. Y vamos a referirnos a varios personajes en la palabra, en las Sagradas Escrituras, que han tenido la oportunidad de caer, de equivocarse, pero que el Señor ha dado una nueva oportunidad. Al primero que vamos a mencionar en esta tarde es a Jonás. Podemos buscar el libro de Jonás y poder leer un poco. Tal vez no, este es un libro pequeño que consta
de 4 versículos, de 4 capítulos, cada uno con sus propios versículos. Pero vamos a parafrasear un poco para no durar mucho en la lectura de todo el texto. Tal vez para iniciar y podernos poner en sintonía y entender de qué vamos a hablar, sí voy a empezar leyendo en el capítulo 1 del libro de Jonás. Jonás era un profeta de Dios, entonces él tenía una misión, el Señor le daba misiones y le encomendaba su trabajo, él estaba al servicio de Dios. Entonces un día dice la palabra de Dios, Yahvé habló a Jonás, hijo de Amitai, diciéndole, prepárate y vete a Nínive, la metrópoli, para anunciarle que su maldad ha llegado hasta mí. Jonás se preparó para huir a Tarsis, lejos de Yahvé. O sea que él no cumplió la misión, sino que tuvo miedo y desobedeció el mandato del Señor. Y dice la palabra, bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba para Tarsis y pagó su pasaje y se embarcó para ir con ellos a Tarsis, lejos de Yahvé. Pero Yahvé desencadenó un viento tempestuoso sobre el mar y se desencadenó una borrasca tan violenta que el barco amenazaba con naufragar. Los marineros se asustaron y cada cual pedía auxilio a su Dios. Luego arrojaron por la borda la carga del barco para aligerarlo. En cambio, Jonás había bajado a la bodega del barco y dormía profundamente. El capitán se acercó a él y le dijo, ¿qué haces ahí durmiendo? Levántate e invoca a tu Dios, a ver si tu Dios se apiada de nosotros y no perecemos. Luego propusieron entre todos, vamos a echar suertes para saber quién de nosotros es el culpable de este castigo. Echaron las suertes y le tocó a Jonás. Entonces le preguntaron, dinos, ¿por qué nos sucede esto? ¿Cuál es tu oficio y de dónde vienes? ¿Cuál es tu país y de qué pueblo eres? Jonás respondió, soy hebreo y creo en Yahvé, Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres se asustaron mucho y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Pues por lo que nos había contado, dedujeron que huía de Yahvé y le preguntaron, ¿qué podemos hacer contigo para que el mar se calme? Pues el mar seguía enfureciéndose. Jonás le respondió, arrójenme al mar y el mar se calmará. Reconozco que soy culpable de esta gran borrasca que les amenaza. Los hombres remaban para llevar a tierra firme, pero no podían, porque el mar seguía enfureciéndose en torno a ellos. Entonces gritaron a Yahvé, diciendo, ay Yahvé, que no perezcamos por culpa de este hombre. No nos manches con sangre inocente, pues tú, Yahvé, has actuado según tu voluntad. Luego cogieron a Jonás, lo arrojaron al mar y el mar calmó su furia. Y aquellos hombres creyeron firmemente en Yahvé, le ofrecieron sacrificios y le hicieron promesas. Luego en el capítulo 2 dice, Yahvé hizo que un gran pez se tragara a Jonás y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Palabra de Dios, te alabamos Señor, y en unos minutos vamos a retomar un poco el pasaje. Y acerca de las oportunidades que nos da Dios, podemos decir que es increíble cómo sin merecerlo, Dios nos da a todos nuevas oportunidades. Por naturaleza somos desobedientes. Veamos el caso de Jonás y vamos a ver otros más. Somos rebeldes y pecadoras, mas Dios no nos ve como somos, sino Él ve nuestro diseño original.
¿Y cómo llegaremos a ser cuando nos encontremos realmente con Él y suframos una transformación que solo es posible en el ámbito espiritual? Nosotros sabemos que tenemos un diseño perfecto, un diseño original, porque somos pensados por Dios y establecidos desde la fundación del mundo con un diseño perfecto. Lo que pasa es que el pecado y el pecado en la humanidad ha hecho que nuestro diseño cambie, pero Él desea transformarnos. Y nos vamos a la palabra de Jeremías 18 del 1 al 6, que dice así, palabra de Yahvé que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y ahí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él, alfaré, que él había hecho, se echó a perder en su mano, y volvió y hizo otra vasija según le pareció hacerla. Entonces vino a mí palabra de Yahvé diciendo, ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero? Oh casa de Israel, dice Yahvé, he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En este pasaje bíblico, Dios representa al alfarero y nosotros somos el barro en sus manos. Él desea transformarnos. Él desea que volvamos a tener ese diseño original y a veces pasamos por diferentes procesos, pero Él nos da la oportunidad de levantarnos nuevamente para poder ir y cumplir nuestra misión. Dios siempre está trabajando en nuestras vidas, pero nosotros decidimos qué clase de barro somos. Un barro con mucha suciedad es muy difícil de moldear. Por eso, si el barro se quiebra en las manos del alfarero, la culpa es del barro y no del alfarero. Al moldear el barro, hay un elemento muy importante, que es el agua. Cuando están moldeando una vasija, un elemento importante es el agua, la cual se utiliza en el proceso de purificación del barro. El barro se mezcla con el agua y luego este barro se filtra por medio de una tela para quitar todas las suciedades y cualquier tipo de partículas que dañen el barro, o sea, van colando ese barro. Esta es una verdad espiritual, ya que muestra la palabra de Dios que está representada por el agua. El agua es la palabra de Dios que nos purifica, que nos limpia y que al moldearnos con su palabra en las manos de Dios, nosotros vamos a ser purificados nuestra vida y nuestro entorno. Dice, la palabra de Dios está representada por el agua, la cual es Jesús y la única que limpia y puede purificar la vida del hombre. Dice la palabra en Juan 15, en el versículo 3, ustedes ya están limpios gracias a la palabra que yo les he dicho. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces el Señor Jesús es la palabra y es a través de la cual nosotros somos purificados cuando estamos en contacto con Él y estamos siendo procesados en las manos del alfarero. También dice en Efesios 5:26, para santificarla, está hablando de la iglesia, para santificarla, purificándola mediante el baño de agua en virtud de la palabra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahí está hablando de la purificación de la iglesia, de la purificación de la iglesia que somos nosotros, ¿verdad? Los hijos de Dios. Y nosotros, cuando el Señor nos lleva a estos procesos de purificación, como el alfarero, Él de antemano sabe que nosotros vamos a fallar. Él sabe que nosotros somos de barro, Él sabe que nosotros tenemos miles de defectos y que vamos a fallar, pero Él promete siempre estar con nosotros para levantarnos, para enseñarnos y para cambiarnos y transformarnos en nuevas personas. Dice la palabra de Dios cuando el Señor se refería a Pedro y le decía, le profetizaba que él iba a ser zarandeado, que él iba a pasar por un proceso también.
En Lucas 22, en el versículo 31 y 32, dice la palabra: Simón, Simón, mira que Satanás os ha pedido para zarandearlos como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué belleza en esta cita bíblica, es bellísima, porque sabemos que Pedro iba a pasar por un proceso de caída en la negación del Señor. Y ya Satanás había pedido permiso porque el Señor permite que el enemigo utilice nuestra vida y que le pide permiso a Dios para entrar en nuestra vida para un proceso. Entonces dice que ya Satanás le había pedido permiso para zarandearlo, o sea, para pasarlo por un proceso de purificación. Pero él dice, y le dice a usted y me dice a mí: yo he rogado por ti para que no pierdas tu fe. Y una vez que hayas vuelto, una vez que hayas sido transformado, una vez que te hayas levantado, confirma a tus hermanos. O sea, que nosotros somos purificados, transformados y cumplimos una misión cuando acompañamos a nuestros hermanos, cuando evangelizamos y cuando también acompañamos a nuestros hermanos en los procesos de ello, porque para eso estamos, para amar a Dios, para servirlo y para amar a nuestros hermanos. Nosotros sabemos que cuando nosotros caemos, como en el caso de Jonás, como en el caso de Pedro, que él negó al Señor, habiéndolo conocido, habiéndole servido, ellos fueron desobedientes. Cuando nosotros somos desobedientes, cuando llega la desobediencia a nuestras vidas, esta provoca un enceguecimiento, nos cegamos, perdemos la noción, ya no estamos en sí, estamos como en otro mundo o en otra sintonía, porque la desobediencia hace que nosotros perdamos el sentido, nuestra responsabilidad. La desobediencia nos lleva a nosotros a, a no tener claro el panorama y a no tener claro para dónde vamos. Eh, es como caminar a ciegas. Si nosotros vemos sobre lo que leímos del libro de Jonás, a él se le dio una orden. La orden era: levántate y ve a Nínive y pregona contra ella para que se vuelvan de su mal camino. Sabemos que Nínive era un territorio, una ciudad en donde había mucho pecado. No era una ciudad cualquiera, era la capital del reino asirio, pero era un pueblo muy depravado y con un gran afán de conquistador de aquella época. Ellos eran pecadores, empedernidos. Entonces la orden era que Jonás fuera a evangelizar a esa tierra, pero él tuvo miedo, él desobedeció la orden de Dios y no fue, más bien hizo todo lo contrario. Podríamos entender muchas veces que la misión que que el Señor nos da o en el lugar donde nos pone a trabajar, a servir, no nos gusta, pero nosotros tenemos que saber que tenemos que cumplir un propósito y tenemos que cumplir nuestra misión como servidores y que el Señor siempre va a estar ahí para animarnos en la fe. Muchas veces no estamos de acuerdo con lo que el Señor nos pide, pero sabemos que es lo correcto cuando Él nos manda en un servicio, cuando Él nos manda a hablar con alguien, cuando Él nos manda a evangelizar, es su orden y nosotros tenemos que ser obedientes a su palabra. En este caso, Jonás no obedece, sino que más bien se va en dirección opuesta a más de 4.700 kilómetros lejos de su objetivo, o sea, se fue al lado contrario. Eh, él no quiso, Jonás no quiso predicarlos, tuvo miedo o tal vez tenía inseguridad de poder predicarle a un pueblo que estaba en tanto pecado. Lo cierto es que él desobedeció. Y luego más adelante vemos cómo podríamos pensar que se vino esta tormenta. Podríamos pensar que Dios maldice a Jonás enviando esta tormenta y haciendo que los marineros del barco lo lanzaran el agua.
al agua, pero en realidad lo que el Señor quería era buscarle continuamente para restaurarlo. Tenía que pasar por una prueba, tenía que pasar por un proceso de purificación para que él cambiara su actitud y así pudiera cumplir la tarea para la que había sido llamado. Además de la tormenta, Dios preparó un gran pez que se lo tragaría durante 3 días y 3 noches que estuvo Jonás en el vientre de este pez, llegando incluso esta circunstancia a ser citada por el propio Jesús como ejemplo de lo que habría de suceder a él mismo. Jesús lo dice en Mateo 12:40. Dice así, porque él se está refiriendo a esos 3 días que estuvo Jonás en el vientre, refiriéndose que así iba a pasar él también 3 días y 3 noches en las profundidades, dice en Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Palabra de Dios. Entonces, esta es una similitud, es como una metáfora en la vida de Jonás o una proyección de lo que iba a pasar Jesús. Iba a pasar 3 días en un proceso, él en el vientre del pez, Jesús como muerto, ¿verdad? 3 días y 3 noches para después resucitar. Ahora, en el lugar más oscuro y sombrío que podía imaginar Jonás, él vuelve en sí, en ese proceso de purificación, en ese proceso de dificultad, y él alza una oración para volverse a Dios. Y eso lo podemos encontrar en Jonás 2, del 2 al 11. Ahí dice así, en el versículo 2, Jonás oró a Yahvé, su Dios, desde el vientre del pez, diciendo, en mi angustia clamé a Yahvé y él me respondió. Desde el seno del abismo grité y tú me escuchaste. Me habrías arrojado a lo más hondo en el corazón del mar. La corriente me arrastraba y todo el oleaje me arrollaba. Yo me dije, me has arrojado de tu presencia. ¿Cuándo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me asfixian, el aliento y el abismo me envolvían, y las algas enredaban mi cabeza. Bajé hasta los cimientos de los montes, la tierra se cerró para siempre sobre mí. Pero tú sacaste mi vida de la tumba, Yahvé, oh Dios mío. Cuando mi aliento desfallecía, me acordé de Yahvé, y mi oración llegó hacia ti, hasta tu santo templo. Los que adoran falsos ídolos traicionan su lealtad. Yo, en cambio, en tono de acción de gracias, te ofreceré sacrificios y cumpliré los votos que te hice. La salvación viene de Yahvé. Y dice, entonces Yahvé ordenó al pez que vomitara a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, él pudo reconocer que se había equivocado, estuvo en un momento de purificación, de dificultad, estuvo en las manos del alfarero, se arrepintió, clamó y el Señor vino y lo escuchó. Y ahora vamos a ver cómo puede cumplir su misión. Cuando nos referimos a Pedro, en el capítulo 22 de Lucas, donde el Señor estaba anunciando el proceso por el cual iba a pasar en la crucifixión y cómo iba a morir y todo esto, en el versículo 33 del capítulo 22 de Lucas, dice, él dijo, refiriéndose a Pedro, estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel y la muerte. Pero Jesús le contestó, te digo, Pedro, que antes de que hoy cante el gallo, me habrán negado 3 veces que me conoces. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues vamos a hablar un poco
Bueno, ya hablamos un poco de Jonás, vamos a hablar un poco de Pedro. Pedro era el hombre que el Señor le había dado el mando para estar al frente de la iglesia. Y él era un hombre empoderado, era un hombre que se había hecho amigo de Jesús y en el momento que Jesús estaba anunciando su padecimiento por el que iba a morir por nosotros, él llega y le dice que iba a estar con él hasta la muerte. Y entonces Jesús de una vez le advierte. Y en el pasaje anterior que habíamos hablado, en Lucas 22, 31 y 32, recuerdan que el Señor había dicho, Satanás te ha pedido para zarandearlo. Entonces era por el proceso que él iba a pasar. Entonces, ese proceso por el cual iba a pasar, era esa angustia de la negación. Y si nos vamos ya al momento en donde Jesús fue apresado, ¿verdad? Como para resumir un poco, y cómo al Señor lo apresaron, cómo lo encadenaron, cómo lo llevaron, y cómo huyeron todos los apóstoles y lo dejaron a él solo, y cómo Pedro lo seguía al Señor de largo, donde lo habían tomado como preso, Pedro lo seguía de largo, y cómo se acercaron en 3 ocasiones personas a decirle, usted andaba con él, usted es de los compañeros de él, siendo él un compañero, siendo él el que había sido puesto eh, como delante de la iglesia. Él les decía a esas personas que no, todos conocemos los pasajes de la negación de Pedro, ¿verdad? Entonces, Pedro lo niega, Pedro tira a un lado, tira al trasto su ministerio porque tenía miedo, igual como Jonás tenía miedo de esos hombres, de que también él pasara por esas circunstancias, entonces lo negó. Pero vea lo que dice en Lucas 22, 61, en el versículo 61. El Señor no lo acusó, el Señor dice, el Señor se volvió y miró a Pedro, porque él lo negó delante de él. Se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro recordó las palabras que el Señor le había dicho. Antes de que cante hoy el gallo, me habrán negado 3 veces. Dice, y saliendo fuera, rompió a llorar amargamente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor solo lo miró, el Señor solo lo miró para recordarle la palabra que él le había dicho, primero de que iba a ser zarandeado y también para recordarle que él lo iba a negar 3 veces. Igualmente, otro personaje que falló, otro personaje que nosotros hemos conocido mucho en la palabra y que lo hemos escuchado, está en Lucas 15, que se refiere al hijo pródigo o al papá misericordioso, también llamado. Nosotros sabemos, en, podemos leer en el capítulo 15 de Lucas toda la historia de cómo un padre tenía 2 hijos, cómo uno, el menor, le pidió la herencia y se fue y despilfarró toda esa herencia, despilfarró lo que el papá le había dado. Él le pidió su herencia, sus pertenencias, todo lo que el papá le podía heredar, y él lo despilfarró en malas mujeres, en una vida de perdición. Y después él pasó por una gran necesidad porque echó a perder, desperdició toda esa riqueza que el padre le había dado, y llegó un momento en donde se presentó una gran hambruna en el lugar donde él estaba. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este hombre? ¿Qué fue lo que hizo este hijo? Acordarse de que él tenía un padre maravilloso, de que él tenía un padre que trataba muy bien a sus empleados. Entonces él decía, si yo, eh, si yo pudiera volver a mi padre, yo recuerdo que él tiene, que los empleados de mi padre no pasan la necesidad que yo estoy pasando. Eso es parafraseando un poco, podemos ir a Lucas
para leer un poco más exacto, en el capítulo 15, en donde ya el muchacho había hecho estragos con toda la herencia que el papá le había dado. Vamos a ver. Ok, vamos aquí al capítulo 15. Vamos a ver a cuál versículo nos referimos. Él decía, el muchacho decía, ¿cuántos jornaleros? Eso es en el versículo 17. Él decía para sus adentros después de haber despilfarrado y de haber pasado una gran hambruna. Él decía, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Y luego dice, me levantaré, iré donde mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, partió hacia su padre. Entonces aquí, ¿qué hizo este hombre? Reconoció, igual que Jonás, igual que Pedro, que dice que una vez que el Señor lo miró, él recordó las palabras que Jesús le había dicho y salió y lloró amargamente porque hubo arrepentimiento. Igual que este hombre del hijo pródigo. Igualmente, si nos referimos a David, cuando David pecó y, y él tuvo una relación con Betsabé, la esposa de Urías, que era uno de los miembros del ejército de él, y cómo él, si lo vemos en segunda de Samuel 12, que usted lo puede estudiar, toda la historia de cómo David estuvo cegado, cómo él pudo, siendo un siervo de Dios, siendo un guerrero de Dios, haber tomado la esposa de uno de los miembros de su ejército, de haber tenido relaciones con ella, de haber planeado la muerte de su servidor, de ese hombre que le servía a él. Toda esa historia de David, de ese fallo que él tuvo, donde él cayó, también en el versículo 13, cuando Natán llegó y le hizo reconocer, el profeta Natán llegó y le hizo reconocer su pecado y cómo él, si ustedes estudian todo el capítulo, pueden analizar ahí cómo a través de una similitud o de una historia, Natán le hace ver a David que él había fallado, que él había robado, este, él que tenía mujeres, que tenía esposas, que tenía todo, le había quitado a Urias, que era el empleado de él, lo único que tenía que era la esposa de él, que él había pecado de esa forma de adulterio, de cómo delante de Dios había caído en lo más bajo, ¿verdad? Pero en el versículo 13 de este segundo libro de Samuel está el arrepentimiento de David en esta frase que dice, David dijo a Natán, he pecado contra Yahvé. Él reconoce, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Él reconoce delante del profeta que ha fallado. Él cae en sí. Si nosotros nos vemos si podemos revisar lo que le pasó a Jonás, lo que le pasó a Pedro, lo que le pasó al hijo pródigo, la desobediencia hace que ellos caigan en una ceguera espiritual, en una nebulosa. Ellos no son conscientes. La desobediencia a nosotros nos quita la libertad, nos quita la luz. Vamos caminando a ciegas. Entonces, aquí también vemos cómo ese momento de pasión, ese momento de lujuria de este hombre de David, ese momento de caída hizo que él perdiera la noción. Ellos quedaron ciegos. Igual a como Pablo, que era como un ciego que perseguía, tenía vista, pero era ciego porque no podía reconocer a Jesucristo en los cristianos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver algunos puntos en común que tienen estos personajes que hemos mencionado
en este momento, en esta charla. Puntos en común para recibir una nueva oportunidad, y eso va para ellos y va para nosotros. Punto número 1 y muy importante cuando el Señor nos va a dar una nueva oportunidad: reconocimiento del pecado o del error, una humildad y transparencia delante de Dios de nuestra caída, de nuestro pecado, no justificándonos o buscando culpables, que eso es lo que muchas veces tendemos nosotros, a no ser transparentes delante de Dios, a no reconocer dónde está nuestro error o pecado, sino a echarle la culpa o a buscar miles de justificaciones. Si nosotros nos vamos a unas personas o a la palabra de Dios en Génesis 3:8, donde habían pecado Adán y Eva y habían desobedecido y habían enceguecido también ellos y no habían obedecido la orden de Dios, dice la palabra en el capítulo 3, versículo 8 de Génesis. Cuando ya ellos habían caído en el pecado, habían comido de la fruta prohibida, habían desobedecido las órdenes de Dios, se habían escondido del Señor, habían perdido la gracia que habían tenido en Dios. Entonces dice, oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y la mujer se ocultaron a la vista de Yahvé por entre los árboles del jardín. Y Yahvé llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, te he oído andar por el jardín y he tenido miedo porque estoy desnudo y por eso me he escondido. Entonces el Señor replicó, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? Entonces le dijo, ¿has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Entonces dijo el hombre, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Dijo pues Yahvé a la mujer, ¿por qué has hecho esto? Entonces contestó la mujer, la serpiente me sedujo y comí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta es un ejemplo muy claro de cómo, no, cómo dos personas no quisieron reconocer su pecado y su error, como en el caso de Jonás, como en el caso de Pedro, como en el caso de David, como en el caso del hijo pródigo. Estas personas, David, tanto David como el hijo pródigo, como Jonás, como Pedro, reconocieron que se habían equivocado y fueron humildes delante de Dios. Pero en estas palabras que están en Génesis, vemos cómo Adán le echó la culpa a la mujer, o sea, buscó culpables en lugar de reconocer que se había equivocado. Y a su vez, cuando el Señor le habla a la mujer, ella contesta que la serpiente la sedujo y comió. Entonces no supieron reconocer su propio error. Entonces he ahí que la oportunidad la perdieron porque no supieron reconocer, no pidieron perdón, no reconocieron, no fueron humildes. Entonces, primer punto muy importante, reconocimiento del pecado o del error que hemos cometido. Ahora, punto número 2, verdadero arrepentimiento y dolor de pecado. Si nos referimos a David, todos conocemos el Salmo 51, que igual se los dejo a ustedes de tarea para que lo puedan estudiar. Es el clamor de David, donde él reconoce en la presencia de Dios que se ha equivocado. Él le dijo a Natán, he pecado contra Yahvé, pero en el Salmo 51, perdón, vemos cómo David va a la presencia de Dios y abre su corazón y se arrepiente y le pide a Dios que le perdone y le pide que no le quite su Santo Espíritu. Reconoce que se ha equivocado, reconoce su bajeza, reconoce que se ha equivocado y entonces el Señor lo exalta una vez más, aunque tenemos que recordar que cuando nosotros caemos, que cuando tenemos un proceso de purificación, tenemos que pagar las consecuencias de nuestros actos y David pagó las consecuencias de sus actos. Perdió a su hijo que había tenido con Betsabé, pero el Señor le dio otra oportunidad a David y le perdonó su pecado.
Y ahí, a través del Salmo 51, vemos cómo él se arrepiente. Ahora, el punto número 3 dice, volverse con determinación al Señor, apoyándose en su palabra y en su oración. Vemos en el caso de Jonás, cómo a través de la oración, él reconoció su pecado y se volvió en oración y clamor. Vemos a David a través del Salmo 51, que él se volvió hacia Dios en clamor y reconoció su pecado. La palabra de Dios dice en Marcos 14:38, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jonás, por ejemplo, ora al Señor pidiendo su misericordia. Jonás sabe que podría haber muerto y Dios podría haber enviado otro profeta a predicar a Nínive. Nosotros, si no queremos cumplir con nuestra misión o con nuestro servicio, el Señor escoge a otro. Nosotros somos profetas a través del bautismo y tenemos una misión, pero si nosotros no queremos cumplir, el Señor perfectamente puede llamar a otra persona a cumplir el servicio. En este caso, Jonás sabía que el Señor podía llamar a otro profeta para predicarle a Nínive, pero no pasó así. Dios le vuelve a dar a él otra oportunidad a su siervo para que realice la tarea que le habían encomendado. Entonces ya vimos la oración de Jonás que está en Jonás 2, del 2 al 12. ¿Qué fue lo que angustió a Jonás? Estar encerrado en el vientre del pez solamente. Pues sí, eso fue un momento de dificultad, el temor, la prueba, el miedo de perecer con esos marineros, pero también su dolor, igual que David, su verdadera angustia y su dolor era que había desobedecido y que se había alejado de Dios. ¿Cuál era el dolor de David? ¿Y qué era lo que él tenía miedo? Que el Señor le quitara ese Santo Espíritu y que no lo perdonara. Pero ellos reconocieron que se habían equivocado, reconocieron y clamaron y el Señor les dio una nueva oportunidad. Y eso es lo que el Señor hoy nos quiere decir a usted y a mí y a todos. Tenemos el Dios de las segundas, de las terceras y de las cuartas oportunidades, pero tenemos que tener algo muy claro. La oportunidad está, el Señor nos da oportunidad todos los días mientras tengamos vida. Entonces, cada aliento de vida que tengamos es una oportunidad de cambio. Cada amanecer, cuando nosotros abrimos nuestros ojos y tenemos un día más, es la oportunidad, es la nueva oportunidad que tenemos para mejorar, para revisar cómo está nuestra conducta, para revisar a quien no hemos perdonado, para revisar qué estamos haciendo y poder reivindicarnos, pedir perdón, humillarnos, reconocer nuestro pecado y volver al punto de partida y cumplir la misión y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dice Lamentaciones 3 en el versículo 22 y 23, por la misericordia del Jehová no hemos sido consumidos por la misericordia de él, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Palabra de Dios, cada mañana se renueva su amor y su misericordia para nosotros. Cada mañana es una hoja de nuestra vida en limpio para trabajar, para corregir, para sacar un tiempo para meditar y ver cómo está nuestra vida. Es un tiempo para estar en la presencia de Dios, es un tiempo para reconocer nuestro error y es un tiempo para saber que si hemos sido pasados por la purificación y por las manos del alfarero es porque el Señor quiere reivindicarnos y quiere que nosotros volvamos al inicio a cumplir la misión que Él nos ha encomendado. Otra versión de Lamentaciones 3, 22, 23 dice, pero algo traigo a la memoria, algo que me hace esperar, que el amor de Yahvé no ha acabado, que no se ha agotado su ternura, cada mañana se renuevan, grande es su fidelidad, palabra de Dios. Esa ternura de Dios no se termina, esa posibilidad de cambio
viene a nuestras vidas y no solo cada mañana, cada momento de nuestra vida mientras tengamos vida. Si ya no hay vida, no hay esperanza. Entonces, en el momento que tenemos vida es el momento que tenemos que aprovechar para corregir y para levantarnos. Dice también cuando el Señor le da la oportunidad a Jonás, es en el capítulo 3, del versículo 1 al 3, en donde dice, por segunda vez, porque le dio una nueva oportunidad, Yahvé habló a Jonás diciéndole, prepárate y vete a Nínive, la metrópoli, para anunciarles el mensaje. Yo te lo comuniqué. Entonces Jonás se preparó y marchó de acuerdo con la orden de Yahvé. Y luego, si nosotros seguimos estudiando en el capítulo 3 y 4, vemos cómo no fue en vano, vemos cómo él cumplió su misión, él cumplió el propósito de Dios, él fue y predicó, y a pesar de que no estaba muy contento porque el Señor tuviera misericordia de ese pueblo, él pudo ver cómo ese pueblo se volvió a Dios, cómo se arrepintieron, cómo entraron en ayuno hasta los animales y cómo todo ese pueblo se volvió a Dios. Entonces Dios decía, el Señor decía en su palabra a finales del capítulo 4, ¿acaso no voy yo a tener compasión de Nínive, la metrópoli, donde viven más de 120,000 personas que no distinguen el bien del mal y una gran cantidad de animales? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí el Señor le decía a Jonás, no me voy yo a preocupar o no voy a querer yo que todas esas almas se salven. Él vio la oportunidad en su profeta de que fuera a predicar para que esas personas pudieran salvar sus vidas. Y esa es la oportunidad que el Señor nos da a nosotros para salvar la nuestra y poder llevar la palabra también a otras personas. Y otra, en cuanto a Pedro, ¿verdad? Que eran otro de los personajes, hay algo muy bonito en el capítulo 16 de Marcos, se narra del versículo 1 más o menos, se narra cómo las mujeres fueron a buscar al sepulcro al Señor para ponerle aromas y para embalsamar como era la época, que llegaban con aromas, lo ungían los cuerpos y todo esto. Entonces se apareció ese ángel, parafraseando un poco, se apareció ese ángel y les dijo a las mujeres, ¿a quién buscáis? El Señor ya no está aquí, Él ha resucitado. Y vea qué bonito lo que dice, lo que les dijo el ángel en el versículo 7 del capítulo 16 de Marcos. Dice, vayan ahora. Es un mandato a las mujeres para que vayan a contar que el Señor ha resucitado. Vayan ahora y digan a sus discípulos y a Pedro que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal y como Él los dijo. Entonces, palabra de Dios, Él dijo, el ángel dijo, vaya y le cuentan a sus discípulos. Y a Pedro, el ángel no dijo, vaya cuéntenle a sus discípulos, y a Pedro no. A Pedro no, porque como Pedro lo negó, qué barbaridad, esto que el otro, que allá, no. Le estaba dando una oportunidad. Vaya, dígale a sus discípulos. Y a Pedro, o sea, era el momento en donde se le estaba dando la otra oportunidad, porque Dios da segundas oportunidades a todas las personas que han fallado. Así es, absolutamente así lo hizo con Pedro, así lo hizo con Jonás, así lo hizo con David, así lo hizo con el hijo pródigo. Por eso es que este ángel dice a las mujeres que le dijeran a Pedro, Jesús no se había olvidado de Pedro, Jesús no juzgaba a Pedro. Que Pedro recuerde no solo la negación para perdonarle, sino que el momento en que se conocieron en Galilea, cuando el Señor le dijo, navega mar adentro, echen las redes, y les da el mandato de ser pescadores de hombres. Entonces, hermanos, a través de estos ejemplos
Nosotros podemos ver cómo el Señor nos da una segunda oportunidad a ellos y a cada uno de nosotros para poder encaminarnos, nos pasa por un proceso de purificación y nosotros podemos retomar el servicio, el ministerio y la tarea que el Señor nos ha dado un inicio. Tenemos que buscar la oración y la palabra, que es la que nos purifica y la que nos mantiene activos y nos mantiene alertas en la palabra. Dice Primera de Corintios 10:12. Por lo tanto, el que crea estar firme, tenga cuidado y no caiga. O sea, nosotros no podemos creer que nosotros no nos vamos a equivocar. Muchas veces nos vamos a equivocar, muchas veces vamos a desobedecer porque esa es nuestra naturaleza, pero tenemos la plena certeza de que el Señor nos da una segunda oportunidad, de que Él nos pasa por un proceso, no para como un castigo, sino para una purificación, para que nosotros volvamos en sí y podamos retomar el ministerio que tenemos. Eh, Hay una palabra muy hermosa que está en segunda de Pedro 3:9 que dice, el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No es que el Señor no quiere venir pronto, no es que el Señor retrasa la promesa. Él está esperando a darnos esa segunda oportunidad. Él está esperando a que nosotros reconozcamos nuestro pecado, nos humillemos, nos vayamos a sus pies, a su presencia, reconozcamos nuestro pecado, no justifiquemos ni le echemos la culpa a otra persona, sino que seamos humildes en nuestro corazón y podamos encontrarnos con Él y retomar nuestro ministerio. Y luego quiero terminar con Romanos 12, del 9 al 21. Es un resumen de todo lo que nosotros tenemos que tener como creyentes, todo lo que tenemos que emprender como creyentes, y la palabra de Dios se resume en estos versículos. Dice así, el amor debe ser sincero, aborrezcan el mal y aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con fervor que les da el Espíritu. Alégrense en la esperanza y muestren paciencia en el sufrimiento. Perseveren en la oración. Ayúdense a los hermanos necesitados. Practiquen la hospitalidad. Bendigan a quienes los persigan. Bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean que lo saben todo. No paguen nunca a nadie mal por mal. Procuren siempre hacer lo bueno delante de todos. Y si es posible, en cuando dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza. Sean hermanos. No, hermanos míos, si no dejen el castigo en las manos de Dios, porque escrito está, la venganza es mía y yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, aquí hay un resumen de todo lo que un cristiano debe hacer. Romanos, Pablo a través de esta carta a los romanos, lo hace como un resumen y nos sirve a nosotros de referencia. Pero lo más importante es saber que nosotros somos de barro, que somos barro en las manos del alfarero, que debemos ser pulidos, que debemos ser purificados a través de la palabra y la oración para poder ser transformados y que podamos servir de acuerdo con la misión y el propósito que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Entonces, ese es el llamado en esta tarde.
Y esa es la buena noticia, de que tenemos al Dios de las segundas, de las terceras y de las muchas oportunidades. Y que mientras hay vida, hay esperanza y hay oportunidad de cambio, pero tenemos que aprovechar el tiempo presente, no perder el tiempo presente ni un minuto, porque el tiempo es valiosísimo y estamos en tiempos difíciles. Eso es todo, mis queridos hermanos. Eso es lo que he querido compartir con ustedes. Muchísimas gracias por su compañía. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que Dios los continúe bendiciendo y muy buenas tardes. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.